Hola a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a ver cómo eliminar nuestra cuenta de Instagram y veremos que hay dos opciones para desactivarla. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador en el PC u ordenador e ingresar la dirección principal de Instagram. Ahí entraremos a la cuenta que queremos eliminar con el usuario y la clave habitual. Y una vez dentro buscaremos nuestra foto de perfil o logo y la ruedita de configuración. Accedemos a una pantalla que si bajamos a la derecha vamos a ver que tenemos la opción de inhabilitar temporalmente mi cuenta. Esta sería la primera opción. Dejaría la cuenta en stand-by, la congelaría. Esto lo utilizaríamos, por ejemplo, si nos queremos tomar un descanso de Instagram por un tiempo. La cuenta va a permanecer intacta con nuestros datos y nuestra información. Y en el momento que nosotros queramos reactivarla, simplemente lo que tenemos que hacer es entrar con nuestro usuario y la clave y quedaría reactivada. Vamos a hacer clic aquí. Nos pregunta por qué queremos inhabilitarla. Seleccionamos cualquier opción, ingresamos nuevamente la clave y aquí pulsaríamos y ya quedaría inhabilitada. No voy a hacer este paso porque si la deshabilito, para volver a habilitarla tendría que esperar unas horas y como quiero mostrarles la otra opción no podría hacerlo ahora, pero que sepan que dando clic aquí ya estaría. Para la segunda opción vamos a ir a la siguiente dirección en el navegador. No se preocupen que se las voy a dejar anotada en la descripción del video, así que no hace falta que anoten nada ahora. Accedemos directamente a la opción de eliminar tu cuenta. Instagram siempre va a intentar retenernos, entonces vemos que aquí nos da la opción de inhabilitarla temporalmente, que sería el paso anterior que hicimos. En nuestro caso, nosotros estamos seguros que la queremos eliminar, entonces vamos a elegir un motivo. Por ejemplo, me preocupa la privacidad. Y aquí introduciríamos la clave nuevamente. Vemos que aquí nos da distintas opciones para que una vez más no eliminemos la cuenta. Aquí abajo nos va a dar una fecha definitiva. Hoy es 13 de marzo. Vemos que pone 12 de abril. Esta sería la fecha en que definitivamente quedaría eliminada la cuenta. Y pulsaríamos en eliminar. Es importante saber, antes de eliminar la cuenta, que una vez que la eliminamos, nosotros perderemos toda la información que hay en ella. Perderemos el usuario, nunca más podremos volver a usar ese mismo usuario. Perderemos las fotos, los videos, los chats. Seguramente si nosotros estuvimos trabajando en esta cuenta desde hace un tiempo, queramos conservar esa información o parte de la información. Para eso lo que tienen que hacer antes de hacer esto es hacer un respaldo de la cuenta. Les voy a dejar aquí un videito de cómo se haría ese respaldo. Y una vez que tengan hecho ese paso, sí, vendrían aquí y eliminarían la cuenta. Nos pregunta si estamos seguros que queremos eliminarla. Aceptamos. Y aquí nos avisa nuevamente que la cuenta se va a eliminar el 12 de abril. Luego de esto les va a llegar un mail de Instagram que se los voy a mostrar ahora, que ese sería el mail para reactivar la cuenta en ese plazo de tiempo, en ese mes que tenemos. Este sería el mail que vamos a recibir al instante que nosotros seleccionamos eliminar cuenta. Y aquí nos dice nuevamente la fecha en que se va a eliminar y nos da la opción de conservar la cuenta. Si yo me arrepiento en ese mes y decido que al final no quiero eliminarla,
lo que tendría que hacer es desde este mail marcar aquí conservar cuenta. Me redirige a la página de Instagram y aquí tengo la opción conservar cuenta. Le doy aquí y ya estaría, me entraría nuevamente a la cuenta. En caso de que no quiera conservar la cuenta, simplemente no tengo que hacer nada. Y eso es todo. Si les gustó el video, suscríbanse y activen la campanita y nos vemos en la próxima. Chao, chao.